Estamos en el Día del Padre y quiero hablarte sobre Lucas capítulo 15, que es donde se presenta la parábola del hijo pródigo. Y hasta el día de hoy yo no sé por qué esta parábola se llama pródigo, porque no aparece por ningún lado en la parábola. Pero así se ha titulado y todos los conocen como la parábola del hijo pródigo. Si tú eres hombre y eres figura paterna o eres padre, queremos decirte que tienes un valor increíble y una influencia increíble sobre tu familia. Sobre tus hijos, sobre tu esposa, o sobre tus hijos si eres padre soltero. Gracias por aceptar la brecha de poder mantenerte como padre, y te invito con todo corazón que ames a tu familia con el amor del Padre Celestial, que es el amor más puro que hay. Entonces, hoy vamos a pasar tiempo en el libro de Lucas capítulo 15. Y este libro de Lucas, como dije, una de las enseñanzas más conocidas del hijo pródigo. La gente puede orar todos los días del Padre se habla siempre de este mensaje. Y vamos a estar hablando sobre el amor del Padre y del hijo que malgastó los bienes del Padre. Vamos a estar hablando sobre eso. Pero yo quiero enfocarme en varios aspectos dentro del texto que normalmente no escuchamos o que normalmente no le ponemos atención. Y lo primero que quiero que sepamos es que este texto del capítulo 15 de Lucas es una sola idea principal. Es lo que es. Todo el capítulo es una sola idea principal. Todo el capítulo te habla de la idea de que lo que se pierde, se busca, se encuentra, se recupera, se restaura y se celebra. Esa es la idea de todo el capítulo. Todo el capítulo, sin excepción alguna, parte de esa idea. Y en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 2, comienza diciéndonos a quién es dirigido el capítulo. Dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él, refiriéndose a Jesucristo, para oírlo. Y los fariseos y los escribas, fariseos y escribas eran líderes religiosos, y los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Entonces, fariseos y escribas, líderes religiosos, publicanos y pecadores, las personas que nadie quería estar con ellos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Esto era un problema, porque los líderes religiosos normalmente no comían con pecadores. Lo irónico es que todo el mundo es pecador. Entonces, el decir que yo no como con pecadores, yo voy a tener que pararme de la mesa y no comer con nadie, porque yo soy el primer pecador en la mesa. Entonces, estos líderes, cuando vienen a Jesucristo comer con pecadores, comprendían, número uno, que Jesucristo había entrado en una intimidad amistosa y de aceptación, no al pecado, pero sí de aceptación a la persona que necesitaba restauración. Y ellos empezaban a murmurar cuando vieron a Jesucristo, que invitaba a los publicanos, los que colectaban impuestos, que todo el mundo odiaba en Israel, y a los pecadores. Cuando los invitaba a su mesa, ellos decían, este tipo está mal, este tipo no puede ser un hombre de Dios, tiene ciertos problemas. Y Cristo empieza a decirles a ellos, después que los líderes religiosos se murmuran y se quejan de lo que Jesucristo estaba haciendo, en el versículos 1 al 7, Cristo empieza a contarles una parábola, la parábola del buen pastor. Es cuando te dice Jesucristo que había un pastor que tenía 100 ovejas y en las 100 se perdió una. Y el pastor dejó a sus 99 ovejas seguras, bien guardaditas, y se fue por las montañas a buscar a la oveja perdida hasta que la encontró. Y cuando la encontró, celebró que la había encontrado después de curarla. Luego en los versículos 8 al 10, Jesucristo te sigue en el mismo capítulo 15, hablándote ahora de una mujer que ha perdido una moneda. Y la mujer voltea todos los muebles de su casa, hace todo lo que tiene que hacer con la única intención de encontrar la moneda que se había perdido. Y cuando encontró su moneda que se había perdido, celebró. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y comienza diciendo lo que habían líderes religiosos que estaban murmurando, y nos sigue diciendo de que había un buen pastor que encontró una oveja perdida y una mujer que encontró una moneda perdida. Después, en el versículo 11 del capítulo 15, Jesucristo empieza a decirnos lo siguiente. También dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Ahora, esta palabra cierto hombre es muy importante en el texto. Porque esta palabrita de cierto hombre, ahora te empieza Jesucristo a decir, primero la oveja perdida, después la moneda perdida y después la historia de un cierto hombre, un hombre en particular. No tiene nombre, no sabemos dónde estaba, sabemos que estaba en Israel lo más probable porque está hablando con judíos, pero nos empieza a decir literalmente que este cierto hombre tenía 2 hijos. Y esta frase de cierto hombre es la misma frase que el mismo autor Lucas usa 5 capítulos más tarde en el capítulo 20.
donde te dice en Lucas 29, comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola, hablando de Jesús. Cierto hombre, nuevamente te voy a usar la misma frase, cierto hombre, plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por una larga temporada. Los labradores se hicieron dueños de la viña y empezaron a hacer lo que querían, como querían, y empezaron a maltratar a las personas. Y este cierto hombre empezó a mandar a sus siervos para que trataran con estos labradores. Y lo que estos labradores hicieron fue que mataron a los siervos. Entonces, este cierto hombre, que es interesante, porque es la misma narrativa, cierto hombre, en el capítulo 15 tenía 2 hijos, cierto hombre plantó una viña. Y en Lucas capítulo 20, versículos 13 te dice, dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a este respetarán. Pero al verlo los labradores razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Y la historia nos dice que esto es alegórico al Padre y a Jesucristo en el capítulo 15. Pero lo que sí está claro en el capítulo 15 y en el capítulo 15 y el capítulo 20 es que los labradores son los mismos líderes religiosos del capítulo 15. Los mismos líderes religiosos son los que están haciendo las cosas que no tienen que hacer. Entonces regresamos comprendiendo que hay un cierto hombre en el capítulo 15 y hay un cierto hombre en el capítulo 20 al versículo 12 del 15. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Yo pongo entre paréntesis la vida porque la palabra en griego es vión y la palabra vión significa vida. El hijo se acerca donde el padre le dice, mira viejito, estoy muy contento por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias por hacerme millonario, pero yo creo que es tiempo que yo tome mi curso. Así que te voy a pedir un favor, dame mi vida. O la vida tuya que tú sudaste en el campo, que planificaste por años, que trabajaste bajo el sol, que te mataste en noches fuertes, en mañanas muy tempranas. Yo quiero esa vida. Quiero que me la des porque me pertenece. Tú la trabajaste para mí, entrégame tu vida a través de una herencia. Y lo que ocurre aquí es que el joven toma ese sustento y toma el dinero, que para él solamente era dinero. Para él no era vida, era solamente dinero. Porque él no lo había sudado, porque no lo había trabajado, porque él no había puesto las bases para conseguirlo. Y hace una petición egoísta dentro del cuadro cultural. Usted sabe que yo siempre hablo a ustedes de los trasfondos culturales. En la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento, antes de Jesús, no era algo de costumbre que los hombres dejaran la casa de sus padres. No era algo de costumbre. De hecho, era mal visto que los hombres se fueran de la casa de su padre. Dice, pastor, usted está equivocado. En el libro de Génesis, Jacob deja la casa de su padre. Sí, él lo hace, pero no era una costumbre. De hecho, cuando dice que Abraham dejó la casa de su padre, su parentela, si tú lees en los capítulos antes que te diga eso, que Dios le dice, sal de casa de tu padre, tu parentela, el papá de Abraham fue el primero que sacó a su familia. Y Abraham andaba con su familia. Después muere el papá y Abraham se va. ¿Y quién se lleva? A su sobrino y se lleva a la gente de su familia igualito. Lo que dejó fue un lugar. Pero no es cuestionado o no es algo de costumbre que en la época de Jesús los hijos dejaran la casa de su padre. De hecho, el dejar la casa de tu padre prohibía que parte de tu herencia beneficiara a toda la familia. Porque era un sistema tribal. Y mientras más gente estuviera de una familia, más poder tenía, más alcance tenía. Entonces, cuando tú entiendes esto, ya tú sabes que el muchacho está haciendo una petición que no es normal culturalmente y que de paso es algo que es egoísta. Es aquí en los Estados Unidos donde los muchachos cumplen 18 años, le meten 4 patadas y lo sacan de la casa. Eso es costumbre aquí. Pero hay culturas donde eso no es aceptable. Y lo que ocurre es que el muchacho deja a su familia, suelta las raíces. Versículo 13. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano. Esto es muy importante, un país que estaba lejos. Y allí malgastó su hacienda, es decir, la vida de su padre. Viviendo perdidamente. No me dice qué fue lo que hizo, pero me da una declaración que fue perdidamente, fue mala, fue con vicio, fue con perdición, fue con cosas que no son buenas. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país. Este hombre es muy importante en esta historia, ese ciudadano de ese país. Quien lo envió a sus campos a apacentar, léalo conmigo,
Cerdos. Ahora, si yo soy judío y yo leo esto, o Jesucristo me empieza a decir esto, a mí me da un infarto. Porque los judíos no podían acercarse a los cerdos. Entonces lo que Jesucristo está diciendo es que había un chico judío bueno, de buena familia, que tenía una familia que no tenía por qué irse, pero le entró la rebeldía, el egoísmo, la falta de amor a su familia, pensando que iba a hacer lo que quería, se fue y gastó la vida de su padre, el sudor de la frente de su padre, lo gastó de una manera perdida, y cuando ya había perdido todo se dio cuenta que no era tan fácil como él pensaba. Y una vez que pisó tierra, entonces dijo, ¿qué hago? Estoy solo, no está mi papá, no está mi familia, no puedo regresar a casa de mi padre, voy a tener que trabajar. Me voy a ir como labrador o jornalero en casa de alguien. Y se acercó a un hombre. Y el hombre lo primero que hace es decirle, tengo cerdos, sabiendo que era judío. Ven, cuida mis cerdos. Y ahí es donde empieza entonces la situación. Nosotros a veces no nos damos cuenta hasta que hemos tocado fondo. Y todo el mundo aquí, a mí no me digas, no, yo soy santo fulanito de tal, me prende velas, no. Todo el mundo aquí en un momento ha tocado fondo. Y si no has tocado fondo, lo vas a tocar dentro de poco. Cuando tú tocas fondo y empiezas a hacer cosas que normalmente tú nunca harías, cosas que son en contra de la imagen tuya, que ha sido otorgada por tu padre, te encuentras haciendo lo que nunca pensabas que ibas a hacer una vez que has gastado la gracia y que has gastado la misericordia y que has gastado el mover y que has gastado los recursos que tu Padre Celestial siempre te da. Y te encuentras en un lugar ajeno con un hombre que yo voy a llamar Satanás, porque Satanás es el único que agarra a un hijo de Dios y lo pone a crear animales cerdos y los pone a hacer cosas que no son buenas, que son impuras, que te ensucian. Y no estoy diciendo que no coma cerdo, esos taquitos al pastor son una gloria, pero usted no es judío, coma todo el taquito pastor que quiera. Pero lo que estoy diciendo es que después el joven, en el versículo 13, cae más bajo. Tú dirías, ya llegó la más bajo que hay. No. El versículo 13 te dice, allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, y te llega al punto después, al versículo 15, donde dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien le envió a los campos a apacentar los cerdos. Y cuando llegas al versículo 16 te dice, y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo sucio, lo inmundo, que para un judío era algo sucio, se hizo hasta agradable a su necesidad. Y se hizo algo que era tan importante para él. Decía, si tan solo agarro una de esas algarrobas me las como ahorita mismo. Su hambre, por la distancia que había puesto entre su casa, por haber malgastado los recursos que sus padres le dio, y por haber simplemente sido egoísta, su hambre lo llevó a un punto donde ni siquiera era cuidar cerdos, sino comer lo que los cerdos comían. Y les voy a repetir algo. A veces nosotros deseamos comer lo que los cerdos comen. Porque nos hemos alejado tanto de nuestro Padre y hemos gastado tanto su gracia y su misericordia que hemos tocado el fondo y hemos ido más abajo al subsuelo. Lo que ocurre entonces es que el versículo 17 te dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré, vieron que son mis padres, me corrigieron desde ahí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y esa frase volviendo en sí es importante, porque quiere decir que el muchacho, después de haber tocado fondo, después de haber deseado comer comida de cerdo, después de haber pastoreado cerdos, después de haber tenido todo lo que tenía, haberlo perdido de la forma que lo perdió previamente, por fin tuvo un momento de lucidez. Pero el momento de lucidez no llegó hasta que había tocado fondo. El momento de lucidez no llegó hasta que se dio cuenta que había cometido un error. El momento de lucidez no estuvo cuando estaba perdidamente gastando las cosas. Ahí la lucidez no estaba. El momento de lucidez no estuvo cuando hubo hambre al principio o cuando había ya estado en una situación caótica. No. El momento de lucidez llegó cuando ya había llegado suficientes golpes. Y cuando ya estaba a un punto donde no me queda de otra, si yo no regreso a casa de mi padre, voy a tener un problema. Tengo que regresar a casa de mi padre. Ni siquiera ser hijo.
Ya perdí el derecho de ser hijo, ahora quiero regresar como un obrero. Lucas 15:20. Y levantándose, se fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio. Y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Entonces, el hijo se tragó su orgullo, comprendió que tenía que regresar y se fue a donde estaba su viejo, donde sabía que tenía la oportunidad de ser restaurado. Y ahora el texto nos abre una nueva ventana. Yo he estado leyendo mucho sobre el Medio Oriente y las prácticas específicas de la época de Jesús y las prácticas antes de la época de Jesús. En el Medio Oriente, en la época de Jesús y antes de Jesús, era deshonroso que un hombre viejo saliera corriendo. No era algo aceptado. De hecho, era deshonroso porque normalmente los hombres usaban túnicas o batas, ¿verdad? Y cuando el hombre usaba túnicas y batas, normalmente se agarraba aquí así para poder correr. Y enseñaba esta parte de las piernas o quizás hasta más. Era deshonroso que un hombre enseñara sus piernas de esa manera. No era aceptable. La única forma que era aceptable que un hombre hiciera eso era bajo emergencias, donde el hombre se tragaba su orgullo, su dignidad y salía corriendo porque hubo una emergencia. Y esto es importante, porque la palabra que te dice que el padre sintió cuando vio al hijo fue enternecido. La palabra es splanchnizomai o flaxiomai. Y quiere sentir lástima, quiere tener con compasión, sentir simpatía, pero literalmente es cuando el estómago se enferma. Es cuando la persona se enferma aquí en este estómago de una forma tal que siente tristeza por lo que está pasando y tiene que hacer algo por lo que está ocurriendo. Entonces el padre vio al hijo y salió corriendo a ver al hijo. Algo que en el Medio Oriente un hombre viejo nunca hacía, porque era deshonroso. Algo que si él hacía como un hombre y salía en sus piernas, y no se burlen de las piernas mías, lo que pasaba entonces era que la gente lo veía como una deshonra y él, su honor, su dignidad era rota ante la sociedad porque lo habían visto siendo un hombre de valor, corriendo y enseñaba sus piernas. ¿Y sabes por qué yo pienso que él hizo eso? Y he estado leyendo a varios autores que piensan esto en particular. Porque en Deuteronomios capítulo 21, versículo 18, dice 18 a 21, y en varios otros capítulos y libros de la Biblia, te dice lo siguiente sobre este tipo de hijos. Si un hombre tiene un hijo obstinado, ¿el muchacho era obstinado, sí o no? Y rebelde, ¿era rebelde, sí o no? Ok, que no escucha a su padre ni a su madre, ¿escuchaba a sus padres? Ni los obedece, ya sabemos que no obedecía. Cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado, rebelde, glotón y borracho. Al decirme borracho, tenía que ser un hombre, no puede ser un muchachito de 5 años. Borracho. No nos obedece, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Después el versículo 16 de Deuteronomio 27 te dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Normalmente cuando te habla de maldición en la Biblia tenía con pena de muerte. Entonces, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y dirá todo al pueblo. Entonces la ley decía que si un hijo se iba como este sinvergüenza se había ido, y un hijo deshonraba a su padre como este había hecho, y malgastaba la herencia de vida egoístamente contra su padre, y llegaba de regreso al pueblo, el pueblo podía apedrearlo. Entonces el padre que está afuera, sabiendo la ley y sabiendo las consecuencias de lo que su hijo había hecho, cuando lo vio, no le importó su orgullo. Se agarró sus pantalones o sus faldas, salió corriendo y enseñó sus piernas. Se tragó su orgullo. Porque para su padre, más importante que el que dirán de él, era que su hijo viviera y fuera restaurado. Lo interesante es que nuestro Padre Celestial hizo lo mismo, que te dice después en el capítulo 20 de Lucas que ese cierto hombre envió a su hijo. ¿Y qué fue lo que hicieron con su hijo? Lo mataron. ¿Cómo lo mataron? En una cruz. La Biblia dice que el que moría en una cruz era considerado maldición y deshonra. A Dios no le importó su honra para salvarte a ti y a mí. Dios salió corriendo, aunque dijeran lo que dijeran de él.
para que ese hijo pródigo que se había ido de casa y había perdido todo malhabiamente, pudiera recibir no la condena del juicio que le correspondía, que si él no salía corriendo a alcanzar a su hijo rápidamente, el pueblo podía apedrearlo legalmente. Pero el padre dijo: no, mi amor te protege, mi amor te cubre, mi amor te perdona, mi amor te restaura y mi amor te celebra. Si tú regresas a casa, mi amor te celebra. Lo interesante es que el padre no lo fue a buscar. Pero en la historia del buen pastor, el pastor va a buscar a la oveja perdida. En la historia de la moneda perdida, la madre o la mujer va a buscar a la oveja perdida. En la historia del padre, el padre no va a buscar al hijo. ¿Sabes por qué no? Porque el hijo tenía libre albedrío. Una oveja no tiene libre albedrío. Una moneda no tiene libre albedrío. Entonces, el padre se queda esperando que el hijo regrese porque él sabía que fuera de su protección y fuera de su cobertura iba a terminar comiendo comida de cerdos. Y el padre dice: si lo busco ahora, no sirve de nada, se va a revelar otra vez. Tiene que tocar fondo el muchacho. Pero cuando una vez que él regrese, que yo lo vea a la distancia, yo sé que él va a venir arrepentido. Yo sé que él va a venir con el corazón listo para entrar de regreso a casa. Y no importa, yo voy a salir corriendo, no importa que me vean las piernas, no importa que me deshonren, no importa que sea costumbre que esto no ocurra, yo voy a salir corriendo a buscarlo. Lo voy a besar y le voy a decir: bienvenido a casa, hijo mío. Tu Padre Celestial nos cubre del juicio de nuestra rebeldía constantemente. Eso es algo que Dios siempre hace con nosotros. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Es más, a Él no le importa si tú malgastaste los bienes o la vida que te ha dado. Él quiere restaurarte, así como hizo con la oveja perdida, así como hizo con la moneda perdida y así como hizo con el hijo que regresó a casa. Él quiere restaurarte. Pero si tú tienes libre albedrío y la capacidad de pensar por ti mismo y la capacidad de hacer las cosas, tu padre necesita que tú regreses a casa. Y cuando tú regreses a casa, va a soltar todo, va a salir corriendo. Y lo que te dice en el versículo 21, y le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra ti y el cielo, y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacar el mejor vestido y vestirlo, y ponerle un anillo en sus manos y sandalias en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y regocijémonos. El papá no le reclamó, no peleó con él, no le discutió, no le dijo: eres un mal hijo, has gastado tu vida, no te importa todo lo que yo tuve que hacer por ti. Que eso es parte de algo que tenemos nosotros como hispanos, ¿verdad? Darle culpabilidad a nuestros hijos, ¿verdad? Y lo hacemos siempre. El padre no hizo eso. Es interesante que cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios no te dice: tú eres un pescador sucio. Dios te dice: bienvenido a casa, hijo mío. Y lo que Dios hace es literalmente que le pone vestido. ¿Qué vestido? El vestido que quita su deshonra. El vestido que vuelve a poner la vestimenta de la familia. La vestimenta que lo hacía parte. El mejor vestido, no cualquier vestido. Le pone el anillo para que todo el que lo vea diga: no podemos apedrearlo. Ha sido perdonado, es parte de la familia. El juicio no puede caer sobre él. El padre lo ha perdonado. Y le pone sandalias, zapatos, porque el muchacho estaba descalzo. Necesitaba ser renovado. Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Un proceso cognitivo. El muchacho llega y dice: tengo que arrepentirme, tengo que cambiarme. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y lo que el padre responde es: pronto, saquen el mejor vestido, vestirlo, póngale el anillo en su mano y sandalias en sus pies. Eso es lo que el padre responde. Yo no sé cómo fue tu conversión, pero yo te puedo decir que a mí Dios me puso sandalia, anillo y me puso vestido nuevo. Yo no sé cómo ha sido la historia tuya con Dios, pero yo sé que Dios, en el momento que tú llegaste de regreso a casa, Dios inmediatamente te cubrió para que las piedras no te cayeran. El hombre de aquel país no le importó el hijo de ese hombre. Lo ayudó a deteriorarse más. Pero cuando el Padre viene, no importa el deterioro que tú tengas de la vida que tú llevas, Él te ve como su hijo nuevamente. Y te restaura como hijo nuevamente. Y te trata como hijo. Y trae al becerro gordo y matarlo. Y comamos y regocijémonos. Esa misma tendencia la vemos a lo largo de todo el capítulo 15.
En el versículo 7, cuando el buen pastor encuentra la oveja perdida, del capítulo 15 te dice: os digo que así hará más gozo en el cielo, habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Después, cuando vas al versículo 10, el capítulo 15, con la moneda perdida, te vuelve a tirar el mismo concepto. Te dice: así os digo, capítulo 15, versículo 10, así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando llegas a Lucas capítulo 15, versículo 24, el padre dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí se aplica lo que dice la Biblia en Juan 3, capítulo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que te dice también en Lucas capítulo 20. Y el cierto hombre envió a su hijo amado para que lo representara y lo mataron. ¿Ves lo que estoy diciendo? A Jesús en esa cruz, enviado por su Padre, no le costó nada ser deshonrado para salvar al hijo que se había ido. No le costó para nada. A Dios no le importa en este momento de salvarnos a nosotros si dicen algo de Él. Es lo que quiere es cubrirnos del juicio que a nosotros nos debe caer. Y lo que pasa entonces en medio de esto es que cuando vas a Lucas capítulo 20, versículo 13, la otra historia del cierto hombre te dice: dijo entonces el Señor de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a este respetarán. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí diciendo: este es el heredero. Recuerden que los labradores son los líderes religiosos de la época de Jesús. El heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Y cuando vas entonces a Lucas capítulo 15, versículo 25, después que el padre está celebrando y que ha sido la victoria dada en la familia y que los hijos están contentos y todo el mundo está lleno de alegría y de paz, se voltea ahora la moneda. El hijo bueno entra en crisis. Te dice: pero su hijo mayor estaba en el campo. Como al regresar oyó música, danzas, se acercó a la casa, llamando a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? Entonces le dijo: tu hermano se ha presentado, tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Se enojó, no quería entrar. Y lo que ocurre es que el hermano dice: bueno, pero ¿cómo es posible? Yo he estado toda la vida aquí metido, trabajando bien, no me he hecho nada, y este sinvergüenza, malavido, llega, gasta todo lo que tengo. ¿Cuántas veces tú no tienes ese tipo de discusión con tu familia por un familiar que no ha hecho lo que tenía que hacer? No me digas que no. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de pensamiento. Y lo que ocurre es que cuando el muchacho hace eso y llega después al versículo 28 de Lucas 15, dice: se enojó, no quería entrar, saliendo entonces su padre le rogaba. Entonces, así como el padre salió corriendo y se agarró los vestidos y se deshonró para salvar a su hijo del juicio de la muerte que los habitantes del pueblo quizás podían hacer, ahora su padre vuelve a salir nuevamente a encontrar al hijo que era bueno, al hijo que era santo, al hijo que no hacía nada malo, al hijo que era perfecto, al hijo que había guardado la ley de una forma increíble siempre. Y el padre vuelve a salir otra vez. Entonces es interesante que 2 veces este padre sale al encuentro de sus hijos. Por el malo y por el bueno supuestamente. Por el que había malgastado todo y el que en su corazón se había llenado de odio, de ira, de molestia, de resentimiento, de abandono, de lo que sea. Y lo que el padre hace es que el versículo 29 establece esta conversación. Pero él respondió al padre diciendo: he aquí tantos años te sirvo, jamás quebranté un mandamiento tuyo. Y aquí hay una buena enseñanza que quiero que comprendamos. Lo importante de la ley no es la ley. Lo importante de la ley es por qué la ley fue dada. La gente a veces no entiende que la ley fue dada para protegernos. Y si la ley deja de protegernos, la ley pierde su función y su oficio. Esa es la diferencia en lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. La letra de la ley es lo que te dice la ley. El espíritu de la ley es por qué la ley fue dada. Y este muchacho te dice: yo no he quebrantado nunca tu ley. ¿Por qué? Porque este muchacho, lamentándolo mucho, había caído en la letra de la ley. Yo no he hecho lo malo, pero su espíritu había perdido lo más importante y esencial de lo que la ley dice, que tenemos que protegernos. Y él no había entendido que la pérdida de su hermano y el regreso de su hermano era la mejor cosa que había pasado en esa familia muchos años. Sino que la ley en él decía: él tiene que ser apedreado. Y el padre decía: no, él tiene que ser restaurado.
La ley decía, él tiene que morir. Yo soy la iglesia, yo soy el líder religioso. Yo digo, tú eres condenado. Y el Padre dice, no, tú no estás por encima de mi ley. Yo escribo la ley. Y la ley no es para condenarlo a él, es para restaurarlo. Y lo que ocurre en medio de esto es que dice, jamás quebranté un mandamiento tuyo. Nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis hermanos, con mis amigos. El muchacho estaba sentido, estaba abandonado. Y cualquiera de los que estamos aquí podemos decir, él tiene razón de lo que está diciendo. Pero al Padre no le pareció así. El Padre sigue diciendo, pero cuando regresó este hijo tuyo que consumió tu hacienda, tus bienes, y recuerda, la traducción literal es tu vida, con prostitutas. Ahora el muchacho asume que fue gastado con prostitutas, pero si dice que fue perdidamente, es muy probable que haya sido gastado con prostitutas. Mataste para él el becerro gordo. Y cuando el papá se acerca al hijo, le dice, en el versículo 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Versículo 32, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, y estaba perdido y fue hallado. Entonces, esta historia de todo el capítulo 15 de Lucas está muy bien interlazada con el capítulo 20 de Lucas, y lo que nos presenta es un simple principio. Lo que se pierde, Dios lo busca. Lo que se pierde, Dios lo restaura. Si tú regresas a casa, Dios pone vestido nuevo, anillo nuevo y sandalias nuevas, zapatos nuevos en tus pies. Te pone el sello que tú sabes que no mereces. Por eso es que la salvación no es por lo que tú haces. La salvación es por lo que el Padre hace a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, a lo mejor tú estás aquí hoy y tú estás diciendo, yo no merezco a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y están luchando con que no merecen a Dios. Déjame decirte algo, nadie merece a Dios. Nadie merece al Padre. Pero aún así el Padre se agarra sus vestidos y cuando está en emergencia sale corriendo. Porque al Padre le importa más tu vida que a Él sus piernas se le vean. Yo quiero que nosotros comprendamos esto hoy. Dios le importas tú sin importar la condición en que tú estés. Pastor, yo soy un desastre. Bienvenido al club, yo también lo soy. Pastor, tengo muchos problemas. Aquí todo el mundo tiene problemas. Pastor, no puedo controlar lo que estoy sintiendo. A veces nadie puede controlar lo que estoy sintiendo. No te mortifiques. ¿Cómo vas a venir a la presencia de tu Padre? Simplemente llega a la presencia de tu Padre. Y Él se encarga de todo. Él te pone anillo, te viste y hace una fiesta. Y te dice después a tu hermano que te puede criticar, mira, cálmate, que tu hermano ha regresado. El hermano le dijo, tu hijo gastó las cosas. Y el padre le dijo, tu hermano regresó. Esto es bien importante. Así que te invito a estar en pie en este momento. Y te invito a que ahí donde estés, simplemente con tus ojos inclinados, empieces a meditar en la gracia de tu Padre Celestial. A lo mejor tú eres un papá y como padre no has hecho lo que tienes que hacer. A lo mejor como padre es un padre que no estuviste presente en la vida de tus hijos como tenías que estarlo. Y a lo mejor sientes que es muy tarde, que esto no puede ser restaurado, que se ha perdido. Oremos para que haya tiempo y que Dios restaure lo que se ha perdido. A lo mejor estás pasando por una circunstancia muy difícil. A lo mejor eres el padre perfecto, ejemplar, que tu familia te ama y no tienes nada de crisis, pero estás enfermo. Yo no sé cuál es tu condición en este momento. Lo único que yo sé es que tu Padre Celestial, tal como tú eres, te reviste, te hace nuevo y te hace nueva criatura. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte en este momento. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, y quizás tu vida ha sido malgastada, ha sido perdida, quizás tu vida no está donde tiene que estar, yo quiero invitarte a que tú hoy entregues tu vida a ese Padre Celestial para que la restaure, para que celebre tu vida nuevamente. Quiero invitarte a donde estás, que si tú quieres recibir a Jesús, o si estás haciéndolo en tu casa o en tu trabajo, o estás escuchando este mensaje en cualquier lugar, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Esta es una oración de fe, no es una oración mágica, pero es una oración que ya tu corazón ha decidido que tú perteneces a Dios y que tú quieres regresar a casa o que quieres simplemente llegar a casa por primera vez. Si esa es la situación donde te encuentras, yo te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Ahí donde estás. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Gracias por recibirme tal como soy, para restaurarme, no para dejarme como soy.
Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu gracia y tu misericordia me cubra. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu restauración. Perdona mis pecados. Jesús, te confieso mi Salvador hoy. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén y amén.